el turbulento siglo XX europeo, pocos nombres resuenan con tanta fuerza y controversia como el de Benito Mussolini. Su ascenso meteórico en la Italia de la posguerra y su posterior caída en las profundidades del despotismo fascista nos ofrecen una fascinante lección sobre el poder, la propaganda y la perversión de los ideales nacionales. Benito Mussolini, hijo de un herrero y una maestra, nació en una Italia donde la desilusión tras la Primera Guerra Mundial abonaba el terreno para ideologías radicales. Mussolini, un antiguo socialista, supo aprovechar este descontento, transformando su ideología hacia un nacionalismo extremo y fundando el Partido Nacional Fascista en 1921. Su carisma y su habilidad para manipular a las masas le permitieron organizar la Marcha sobre Roma en 1922, un evento que culminó con su nombramiento como primer ministro de Italia. Su gobierno transformó radicalmente la estructura política y social del país, implementando leyes que eliminaban la oposición y consolidaban su poder. Mussolini no solo explotó las divisiones existentes en la sociedad italiana, sino que las exacerbó, utilizando el desempleo, el miedo y la inseguridad para fortalecer su régimen autoritario. El fascismo, bajo el mando de Mussolini, se caracterizó por un nacionalismo exacerbado, el desprecio por la democracia y la exaltación de la violencia como herramienta política. Instauró un régimen totalitario donde la censura y la propaganda eran omnipresentes. La construcción de su culto a la personalidad fue meticulosa. Mussolini se presentaba como Il Duce, un líder infalible con aires mesiánicos. Las políticas fascistas se centraron en una economía dirigida que buscaba la autosuficiencia y en la promoción de valores tradicionales, aunque reinterpretados para servir a la narrativa del Estado. Las leyes raciales y la brutal represión contra los disidentes dejaron profundas cicatrices en la sociedad italiana, heridas que aún perduran. El impacto del fascismo trascendió las fronteras italianas. Mussolini buscó alianzas con otros regímenes totalitarios, como la Alemania nazi, lo que finalmente arrastró a Italia a la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que devastó el país y desacreditó al fascismo debido a sus brutales fracasos y al enorme coste humano que supuso. La caída de Mussolini en 1945, capturado y ejecutado por partisanos italianos, marcó el fin de su régimen. Sin embargo, su legado político continuó influyendo en facciones extremistas dentro y fuera de Italia. El análisis de esta época nos ayuda a comprender cómo las democracias pueden degenerar en regímenes autoritarios cuando las crisis no se gestionan adecuadamente. Aunque el régimen fascista de Mussolini terminó hace décadas, su sombra aún se cierne sobre la política italiana. Algunos partidos modernos han tratado de distanciarse de sus conexiones con el fascismo, mientras que otros han evocado su retórica y estilo, generando preocupación en una Europa que aún recuerda las cicatrices del siglo XX. El estudio de Mussolini no es solo un relato histórico, sino una advertencia sobre los peligros del extremismo político y la importancia de la vigilancia democrática. En última instancia, Mussolini y su legado nos enseñan valiosas lecciones sobre los costes de la ambición desmedida y el culto a la personalidad en la política global.